La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como un chisme. Y recuerden que no somos historiadores. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada, y conmigo está Lina, nuestra preciada Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas todo? ¿Cómo vas todos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha ido? Estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si escuchan ruido de fondo, disculpen, estoy grabando la intemperie, así Sí, que llueve en todo Colombia. no tenemos presupuesto para producción, pero bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Juanse, ¿qué más? ¿Cómo vas? Todo bien, todo tranquilo, aguantando frío, mucha lluvia. Y Tanta bueno, lluvia, un desgraciada. ambiente enrarecido en el país por el tema político. De la nada todos somos expertos en política y si no estoy mal, ya ahorita el otro fin de semana son las elecciones. A ver si se acaba esta. Entonces, recuerden votar a conciencia y recuerden quiénes nos han sumido en lo que pasa hoy día y los últimos 30 años. Pero eso no es un podcast puntualmente de política, entonces no nos vamos a enfrascar en eso. Y sí sería interesante hacer uno de política, sobre todo partiendo de quiénes son los candidatos presidenciales. ¿Cómo estás? No, a mí sí me gustaría. Yo solamente sé que mi voto ya lo tengo seguro, Karoski. Eh, Ahí va. bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Bueno, justamente vamos a hablar de algo, o sea, tiene que ver con el tema político, Como todo en la vida tiene que ver con política, nunca olviden eso. eso es verdad, pero en este caso la política es de amores y odios, sí, pero en este caso es de, de, no sé, es que decirle diablo es, Hey, para mí el diablo es, hey, no te metas con Satán. Satán es bueno. justamente, bueno, en Twitter hace unos días yo hice una pregunta como qué opinión tenían acerca del diablo, sí, por ahí algunas personas no respondieron, pero bueno, la hice ¿por qué? Porque muchas veces asociamos al diablo con algo malo, sobre todo por creencias religiosas, etc. Sí. Yo no creo que el diablo sea del todo malo, lo admito, ¿sí? Posiblemente aquí personas me vayan a decir, pero ¿cómo llamas el diablo de Jesucristo? Pero para mí, el diablo, para mí, eso como lo quieran llamar desde la parte negativa, puede ser incluso una persona. Juanse, ¿para ti qué es el diablo? ¿O para ti qué Mm, significa Satanás? vale. ¿Sabes mi corriente ideológica religiosa? Sabes que yo soy Mm, una persona atea y que soy bastante afín con la ideología del templo satánico. sí. Cosa que ya me ha llevado muchos debates muy interesantes en TikTok sobre todo. Y pues si te Y das muchos cuenta, comentarios negativos. sí, si te das cuenta, acá tengo un anillo donde está Baphomet, la Sí. representación de Baphomet y el supuesto demonio y demás. Yo solamente quiero decir dos cosas. Lo primero, el diablo ha sido la mejor propaganda que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos 2000 años para justificar todo lo malo que ha hecho. Total. ¿Por qué? Porque el diablo surge como una figura dando a entender que supuestamente es más poderoso que Dios. O sea, porque Dios es bueno, inmaculado. Entonces, si Dios es bueno y lo creó todo, Dios creó también la maldad. Entonces, por eso surge la figura del diablo de forma retórica. Lo segundo que quiero decir es que si yo me voy a lo que, o sea, el libro sagrado, las escrituras sagradas de la religión judeocristiana, que es la Biblia, en la Biblia hay dos puntualidades. La primera es, el diablo en la Biblia no mata a nadie, no mata a nadie.
Ok. Jesús, Dios mató un montón de gente, sobre todo en el Antiguo Testamento. Dios mató gente, Dios mató a su único hijo. El diablo no mató a nadie, primero. Y lo otro que iba a decir es, la figura del diablo para mí es una figura de rebelión, de revolución, de contracorriente, de no tragar entero, de tratar de mirar qué se puede hacer de forma adicional sin estar pegado de un dogma, porque si el diablo supuestamente es el que castiga a las personas malas, pues por consiguiente, por ley de transitividad, el diablo no es malo. Y en la Biblia tampoco hablan del diablo, o sea, en la Biblia no mencionan la palabra diablo. En la Biblia lo único que se menciona en algunos parajes es la palabra Satanás, que es una abreviación de Shaitán, que en hebreo significa el adversario, el contrincante, el oponente. Es decir, en la Biblia originalmente, cuando se decía que Jesús se encontró con un Satanás, es porque Jesús se encontró con un adversario, con un contrincante. En la Biblia Aquí nunca volvemos. mencionan de la figura retórica del diablo y creo que eso nos daría para todo un episodio, pero bueno. Sí. Iba a decir una cosa, y es lo que yo siempre digo, es que el ser humano siempre busca la justificación de algo para cometer ya sea cosas buenas o cosas Tanto para malas. En bien como este para caso, mal, totalmente. exacto. Además de que, según muchos religiosos, eh, todos los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales estamos con el diablo, así que... Pero bueno, Yo prefiero estar en el infierno contigo que estar en el cielo con la Madre Teresa de Calcuta. No voy a decir sí, nada total. más. Eso da por otro capítulo. Toma. Pero bueno, eh, dictador, Dictador y diablo, machete machete, y chivo. machete y chivo. ¿Podría ser algún dictador africano? No, está aquí cerquitica nomás. Pero no fue Pinochet. ¿O No, sí? No, 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 no. Está en América en general, continente americano. no, ni idea. Bueno, pues señoras y señores, vamos a hablar del señor Rafael Trujillo. Dictador, golpe de machete, Rafael Trujillo, alias El Chivo, Ok, de no, República Dominicana. no lo he escuchado mencionar. Bueno, ahora bien, ¿por qué me surgió de hablar de este señor? Precisamente por unos amigos de la familia. Hay una serie que están presentando o que presentaron en Señal Colombia, eso es un canal colombiano, que comentaban toda la vida de él y mientras ellos me contaban quién fue este señor, perdón, yo dije, wow, o sea, era una porquería, pero bueno. Señor, más de 200 condecoraciones, miles de plazas, calles en su nombre y nada más y nada menos que un balance de aproximadamente 70.000 asesinatos. Se 70 puede mil. describir, sí, Ok, 70.000 asesinatos se pueden describir al Rafael Leonidas Trujillo Molina como el dictador que a lo largo de 30 años gobernó a golpe de mazmorra y machetazo la República Dominicana. ok. Ya te Y vas a dar cuenta, ya te vas a dar cuenta de cositas que yo publiqué en Twitter y todo eso. 70.000, estamos hablando de 70.000 personas. si estamos hablando de llenar el estadio del Campín una vez y media, más o menos. O llenar dos veces el estadio Atanasio Girardot, el estadio de fútbol. Exactamente. Entonces, pasamos de tener a un señor con muchas condecoraciones, reconocidos, incluso estuvo en la lista para recibir el Nobel de la Paz, etcétera, a un total genocida, a un generalísimo benefactor del pueblo, pero que se le conoció en la realidad como el Chapitas por su afición a las medallas y como el Chivo por su fama de depredador sexual. Depredador sexual. ¿Sí? Ok. El tipo violaba a diestra y siniestra, incluso a mujeres de su familia. A mujeres de A su ver, familia. eres de su propia familia, sí. Maldita sea. Bueno, de este señor se habla mucho, ha habido muchos documentales, todo eso, pero el más famoso, digamos que
por supuesto en República Dominicana lo conocen, hace parte del país, ¿sí? Pero ya fue un boom a nivel internacional cuando el señor Mario Vargas Llosa decidió escribir una novela, más o menos en 1961, contando lo que era Rafael Trujillo y lo que estaba pasando alrededor de él. Ok. Contaba absolutamente todo, ¿sí? Y bueno, él precisamente también lo apodó el Chivo. O sea, él ayudó a que ese tema del apodo surgiera más. Se extendiera. Exactamente. Entonces, bueno, si hablamos de la biografía de este señor, estamos en vanidad, delincuencia, crueldad, violaciones, asesinatos. Este señor nació en San Cristóbal el 24 de octubre de 1891, el tercero de 11 hijos, o sea, que como ¿sí? de los grandes. Fue hijo, perdón, del comerciante José Trujillo Valdés y la señora Altagracia Julia Molina. En ese entonces en República Dominicana eran tiempos complejos, eran tiempos difíciles, la violencia, la delincuencia estaban incontrolables en República Dominicana, a lo largo y ancho de todo el territorio. En su adolescencia, este señor trabajó unos meses como telegrafista, pero pues debido a todo el ambiente caótico que estaba pasando en el país en ese momento, y durante varios años, él digamos que se metió a una banda de 42 jóvenes delincuentes. Ah, qué lindo. O sea, su vida empezó siendo delincuente para luego convertirse en general. No, espérate la historia. Y resulta que la banda era liderada por su hermano José. Negocio familiar. Total. Ok. Los delitos, por supuesto, eran los de una banda común y corriente. O sea, eran Hurto, secuestro, extorsión, robo. exacto, falsificaban cheques, cometían asaltos. En ese entonces, recuerden que estamos hablando de épocas pasadas, se manejaban parcelas, entonces digamos que ellos robaban el ganado de otras parcelas, imitaban a los cuatreros también, entonces digamos que se creían como esa Cuatreros. banda de, sí, se creían como esa banda de ladrones, etc. Y por supuesto, Trujillo fue encarcelado por varios meses. Más o menos en 1918 no se le conoció otro oficio al señor, ¿sí? Cuando Ok. salió de prisión, decidió tomar o hacerle como otro rumbo a su vida y se incorporó a la Guardia Nacional de la República Dominicana. En ese entonces, los norteamericanos estaban ocupando territorio, estaban ocupando ese territorio para controlar, entre comillas, toda la violencia que estaba viviendo la República Dominicana en ese entonces. Más o Ok. menos de 1916 a 1924. Precisamente por eso, para restablecer, digamos que el orden público. Y pues bueno, digamos que Rafael Trujillo comenzó a tener una carrera militar y política que empezó a subir como espuma. Entonces, luego de unos meses de ese señor ingresar a la Guardia Nacional, ingresa precisamente a la academia. Y digamos que aquí es donde se ve toda esa falta de escrúpulos, esa parte de la ambición, que fue lo que efectivamente lo ayudó a empezar a crecer. El señor fue ascendido a segundo teniente en un concurso en el que concurrieron 16 aspirantes y él Ok. quedó de penúltimo. Pero de manera que nunca se explicó, poco después recibió las estrellas de capitán. Hacia el son de las maracas. Sí, Ok. nunca se descubrió cómo, nunca. Dicen que hay varias hipótesis que asesinaron a sus contrincantes, una cosa que la otra, que hubo dinero de por medio, es que hay muchas hipótesis, pero en sí no hay una hipótesis que diga, esto pasó, ¿sí? O sea, no hay una prueba. O sea, son muchas hipótesis y Exacto, muchas sí, conjeturas, pero sí, no hay una no hay una prueba prueba, exacta. no hay una prueba exacta de que esto pasó por esto. Pero bueno, digamos que el señor subió, se Ascendió. volvió capitán. Una de las frases más célebres de él, bueno, fue, voy a entrar en el ejército y no me detendré hasta ser su jefe. Y lo cumplió. El señor Profeta. tenía claro lo que quería hacer. Ahora bien, lo cumplió, ¿sí? Pero no me quiero imaginar a qué costa.
El primero fue destinado como comandante a diferentes comisarías provinciales y bueno, tuvo un tiempo suficiente. ¿Para qué? Para empezar también a lanzarse por esa parte política, empezar a conspirar contra sus oponentes, a empezar a armar toda una regla política, mejor dicho, el man era audaz, vamos a decirlo, el man era audaz para manejar y por eso empezó a subir como espuma también. Audaz, manipulador. O Audaz, sea, pues, manipulador, ladrón, para ese tipo ladrón. de cosas tienes que tener como cierto grado de manipulación y cierto grado de sociopatía. Exactamente. Sí, bueno, entonces fue entonces cuando este señor irrumpió en la política. Dijo, bueno, estoy haciendo carrera militar, pero también quiero llegar a ser presidente de República Dominicana. Empezó también a incumbencia en esa parte. Cuando finalizó esa parte o esa ocupación militar, los militares también decidieron darse ya del país porque veían, digamos, que había un control, que ya todo estaba como más calmado. Y bueno, aquí es donde surge ya la cara de Horacio Vázquez. Horacio Vázquez se convierte en presidente de República Dominicana y nombra al señor Rafael Trujillo como jefe de General. Estado Mayor de la Guardia Nacional. Ok. Ahí vamos a empezar a mirar ya no. Por supuesto, Trujillo comenzaba a controlar altos mandos del ejército y participó activamente en el derrocamiento de su protector. Pues este man lo sube, le da el cargo y lo tumba. Qué lindo. Qué bonito. Qué miedo. Es, es una historia realmente bastante triste, sobre todo para, bueno, ya se van a dar cuenta, sobre todo para los haitianos. En 1930, el señor lideró una rebelión armada que obligó al presidente Vázquez a abandonar su país, ¿sí? Además de ello, mandó a asesinar a su colaborador, Virgen Reina, y a su esposa embarazada. Y A la esposa del colaborador. sí, sí, Ok. y apenas un año después, el 16 de agosto de 1931, creó el Partido Dominicano, el PD. Adivina qué ideas tenía el Partido Dominicano. No sé, me Así como suenan para, ideas nacionalsocialistas de pureza de raza, de etnicidad, ciertas afinidades con algo que podía desarrollarse un par de años después en Alemania. ideas de corte totalmente fascista. Ok, no estaba tan perdida. Así, en resumidas cuentas. Entonces, Mussolini, bueno, Hitler y Trujillo. La triada. resulta que se fue Vázquez y llegó un presidente interino llamado Rafael Estrella. ¿Sí? Rafael Estrella era un presidente que no tenía ni voz ni voto. Como el de nosotros. El presidente interino de Venezuela, pero bueno. Resulta que llegó Trujillo y le dijo, no, 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 interino, usted aquí no manda, no sabe nada del país. Lo apartó del cargo y Rafael Trujillo quedó elegido presidente. Siendo general quedó elegido como presidente, o sea, él mismo se proclamó como presidente. Exactamente. Ok, entonces ahí es cuando insertamos el meme de Spider-Man en la oficina con el cartel de Spider-Man encima. Entonces el man comenzó a subir como espuma. La cosa, no sé si llamarlo serio, ya, o golpes de suerte o manipulación, pero el caso es que yo con lo que dijo, llegar a la presidencia, matar a todo el mundo. El Partido Dominicano nació con una ideología anticomunista, con actitudes de partido único. Sus miembros fueron dotados con un carnet, una palma dibujada, sin el cual que si tenías tú este carnet, podías entrar y podías hacer lo que quisieras a cualquier parte del territorio mexicano, podías élites, etc. ¿Sí? Este carnet era conocido como la palmita. Ok. Entonces, digamos que si tú tenías ese carnet, tenías todo un privilegio en el país. Además, digamos que una de las cárceles oficiales, había
en esos temas, eran suaves, eh, pero ¿qué pasa? Había algo conocido como las mazmorras. Un Las calabozo. mazmorras eran sitios donde si tú cometías algún delito, te metían ahí y no volvían a saber. Ah, como lo que está haciendo Bukele con los pandilleros que todo el mundo le está aplaudiendo. Entonces, por eso al principio dije mazmorras, machete, chivo, dije varios términos, porque sí, o sea, el tipo tenía, le llamaban como las cárceles, pero sí eran unas mazmorras, ¿sí? Sí, es que una mazmorra básicamente es como un calabozo y el término surge, si no estoy mal, del medioevo, que eran como los subterráneos de los castillos, que eran las mazmorras. Entonces ahí Exactamente. metían a las personas y estaba prácticamente sin luz, sin comida, como lo que está haciendo Bukele con los pandilleros. ¿Sí? Así tal cual. El partido político que él creó contaba con emisora propia, la RLPN. Las iniciales de los 4 principios del régimen eran rectitud, libertad, trabajo y Rectitud, casual. repítelos Dime, porfa, repítelos porfa, rectitud, rectitud, libertad, trabajo y moralidad. trabajo y moralidad, ok, muy bien, Muy bien, todo muy bien, muy moral el tipo todo, este. exacto. Entonces, imagínate que casualmente, sí, un día, eh, digamos que el Palacio, bueno, oficial, ¿sí? Tenía todos los expedientes de políticos, de cúpulas, de él que habían crímenes, y casualmente el Palacio se incendió. Ah, bueno, me suena familiar, me suena Casualmente el conocido. Palacio se incendió, ¿sí? Por supuesto, dentro de esos archivos estaba todo el tema de la delincuencia que había antes de llegar a la presidencia. Entonces, digamos que y casualmente también, ningún bombero acudió a sofocar el fuego. O sea, esto sucede para también, en cierta medida, para eliminar cualquier tipo de registro de su actividad criminal previa a estar en el ejército, la banda que tenía con su hermano y demás. ¿Mm? Ok. Y casualmente, mientras esto sucedía, el gobierno incrementó los sueldos de los funcionarios, sobre todo los de los militares. Casualmente, ¿no? No Es que aquí jodas. todo es casualmente, Sí, presuntamente y casualmente. presuntamente. Sí. Pues mira cómo juega la política, ¿no? A ver, la economía sí mejoró en el país. Se empezaron a implementar nuevas empresas norteamericanas en el país también. Comenzó, digamos, un tiempo de prosperidad que a pesar de todo lo que estaba pasando o lo que iba a pasar, digamos que eso fue como un cojín para que primero en ese entonces no se llamara dictadura y Ujú, segundo Rafael Trujillo empezara a verse como un presidente bueno, fuerte, ujú, que ayudaba, que cosas. ujú, Era, mejor dicho, un santo. ujú. Bueno, Ok. digamos que en un momento él tuvo el respaldo de los Estados Unidos por la parte empresarial, ¿sí? Pero casualmente Estados Unidos fue el mismo que presionando, ya más adelante, para que a este tipo lo cogieran, lo asesinaran, lo metieran preso, etc. Parce, pero es que Estados Unidos siempre la ha cagado con Latinoamérica. O sea, tenemos la Operación Cóndor, tenemos la cocaína en este momento es culpa de Estados Unidos. eh, la dictadura de Pinochet fue culpa de Estados Unidos. Estados Unidos está metido en todo, Se hasta en mi mete en sopa todo, está no está metido, metido, se mete en todo, porque que se creen los salvadores. exactamente. Entonces, bueno, digamos que se empezaba a presentar con el presidente del pueblo, así. ¿Qué pasó? La imagen de este tipo comenzó a crecer internacionalmente, sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? Esto precisamente, Estados Unidos ayudó a eso, a que la imagen de él comenzara a verse como un presidente positivo, un presidente que ayudaba a la gente, que ayudaba a hacer empresas, todo el tema, todas las vainas. Entonces, uno de los asuntos a los que Trujillo les prestó atención fue a la fijación de fronteras geográficas. La República Dominicana tiene una frontera con Haití y, por supuesto, Haití
en ese entonces, y como lo es actualmente, del país. Era un país totalmente pobre, desorganizado, no tenía una estructura gubernamental fuerte, o sea, cualquiera podía entrar a hacer y deshacer. Como quisiera. ¿Quiénes se llevaron la peor parte de todo este cuento? En parte los haitianos. Por supuesto, la gente de No. República Dominicana también. Pero vamos a hablar entonces del trato progresivo. Los haitianos, todo ese tema de las fronteras geográficas. Y bueno, para nada es un secreto que en Haití se maneja la lengua francesa todavía, Sí, ellos fueron colonia francesa. ¿no? En medio de un continente casualmente de lengua castellana. Entonces, digamos que Rafael Trujillo quería verse como el Salvador y él vio lo que estaba pasando en República Dominicana. El man decía, República Dominicana le hace falta esto, cosas que yo tengo. Yo puedo presentarme como El Salvador dándoles trabajo a los haitianos, etc. De hecho, hay una imagen muy famosa de él con el presidente de Haití en ese entonces. Y bueno, digamos que Trujillo, en un gesto de humildad y amabilidad, el man decidió hacer una visita a Puerto Príncipe, capital haitiana. Capital de Haití. Ajá. Entonces, tras 6 días de negociaciones, él y su colega Stenio Joseph Vincent llegaron a un acuerdo que se firmó en Santo Domingo. ¿Sí? Bueno, el acuerdo en que consistía en que los haitianos en parte podían trabajar en las fronteras, podían trabajar en República Dominicana, por supuesto con unos salarios un poco menos a los que estaban ganando los de República Dominicana, etcétera, entre otras cosas. El éxito de este acuerdo fue fugaz. Digamos que Rafael Trujillo empezó a tener respaldo de otros gobiernos latinoamericanos y fue celebrado como un triunfo. Sí, o sea, el man se quería ver como, "Ay, yo voy a sacar a los haitianos de esa pobreza". Su propio ministro de Exteriores, el señor Moisés García, ella pidió en 1936 el Nobel de la Paz para los dos presidentes. Ah, bueno. La propuesta fue apoyada por otros dictadores, pero tuvo un poquito eco en Haití. Pero en República Dominicana fue aireada la homenaje al presidente. Propuesta que por supuesto no prosperó, gracias al cielo, o sea, a lo que ustedes crean, porque digamos que en ese entonces estaban compitiendo también tres personas para el Nobel. Y la de los dos presidentes caribeños ni siquiera fue tenida en cuenta. Ya lo contó. Una gran ventaja. Pero igual el Nobel es un premio ahí que cualquiera puede tener. Sí, pero esto fue un golpe al ego y a la vanidad de este señor. Él quería tener Sí, ese sí, sí, premio sí, porque él obvio. estaba acostumbrado a las medallas y a los premios, etcétera. Sí, claro, le gustaba, o sea, era un egomaníaco, un ególatra. Exactamente. Digamos que en otras ocasiones, los aduladores, seguidores, gente, incluso del común, presentaron la candidatura de la primera dama, María Martínez, que había firmado un libro escrito por un negro al Nobel de la Literatura. Entonces, ¿qué pasa? Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, propusieron que ella fuera Nobel de Literatura porque firmó el libro de un negro. Ujú. Me estás Sí, jodiendo. ¿no? Ok. Maldito fanatismo político, lo odio. ¡Ah! Aquí es donde comenzamos con las cosas un poco duras. A ver, yo voy a hacer aquí un paréntesis. Yo me suelo, o sea, no es que me suelo reír de los temas, sino que a veces se me sale como alguna risa o algo, pero es de lo increíblemente enferma y perturbada que puede estar la mente humana, ¿sí? No me río de la situación, me río es como un tema de nerviosismo aquí, pero bueno. Entonces, bueno, la paz con Haití duró poquito. Eran muchos los inmigrantes los que estaban llegando a República Dominicana. Eran haitianos que trabajaban en fronteras, en comarcas, donde los salarios y el nivel de vida eran más altos, pero por supuesto a ellos les pagaban una reverenda miseria. Ok, ¿Sí? pasa. Sí, pasa,
pasa. De hecho, nosotros lo hemos vivido con todo el tema De la de migración Venezuela. venezolana. Sí, exacto. Y bueno, su presencia, además de estimular entre el odio entre los países, etcétera, al mismo tiempo despertaba una, digamos que, adversión o un, no sé, como un descontento por parte de la obrera, ¿sí? Entonces, bueno, eh, los haitianos, por supuesto, para conseguir un nivel de vida aceptaban trabajos en condiciones laborales deplorables y Trujillo acabó viendo su presencia como un intento de invasión a territorios dominicanos. Ok, o sea, él le abre las puertas y luego dice que lo estaban invadiendo. Exactamente. Qué lindo. Entonces, al ver este, digamos que como que este intento de invasión, lo cual no era ningún intento de invasión, era gente que estaba Trabajando. intentando trabajar para conseguir algo, el tipo nada más y nada menos que dice, ok, estos manes están intentando invadir el país a través de esas negociaciones fronterizas y voy a resolver esta situación. Ordeno matarlos a todos. Ok. El discurso lo hizo nada más y nada menos que en octubre, en el transcurso de un baile de sociedad en su honor. Ok. Vale, vale. O sea, imagínense la escena. Un montón de Y aristócratas y de clase altas reunidos lamiéndole todo el cuerpo a un político slash militar slash dictador tirano slash violador, slash todo slash que slash ustedes quieran. slash todo lo que ustedes quieran, adjetivo que ustedes quieran insertar. Y en ese mismo momento el man dice voy a matar gente y se lo celebran. Vale. Maldita Adivina sociedad cómo pendeja. ordenó la matanza. A punta de ¿Con qué machete para no, elementos? a punta de machete para no gastar balas. Ya. Muy bien. Lo supuse. Sí, el man decía, no, vamos a coger machetes, cuchillos para ahorrar en munición. Entonces, más o menos esto pasó en 1937. Los militares después de eso comenzaron a desplegarse por todas las regiones fronterizas y ya posterior después fue por todo el país, pero digamos que se pusieron manos a la obra de inmediato y los asesinatos de impunidad, porque quedaron en impunidad, empezaron a multiplicarse. ¿Hubieron confusiones? Sí, y muchas, muchísimas confusiones. O sea, fue una matanza, Confusiones, o sea, porque yo puedo ser blanco y hablar español y me confunden con un haitiano. pero mira, fue una matanza tenaz. Entonces, les voy a contar cómo fue la estrategia para que no se empezaran a confundir. Como les comenté hace un rato, en Haití, una de las lenguas principales es la francesa, ¿sí? Entonces estos manes dijeron, ok, Francia, franceses, ellos tienen diferentes formas de pronunciar la R. Nosotros decimos R, R o R, ¿sí? Ellos tienen la R más fonética que una cosa que la otra. Entonces, los obligaban a pronunciar la palabra perejil. Si la palabra perejil les sonaba como lo decimos tú y yo, ok, no los mataban. Pero si les sonaba, por ejemplo, perejil o algo así, que es como podría sonar, de una vez los asesinaban. Que yo no soy francés, yo simplemente hago la R, no sé pronunciar la R. Je parle français. No, o sea, pero es que yo tenía un compañero en el trabajo que le decíamos el francés, porque él tenía ese problema para pronunciar la R. Entonces él no decía gonorrea, sino que le decía gonorrea. No, Gonorrea. o sea, hasta dónde es capaz de llegar la mente humana, ¿no? Perejil. Entonces, claro, imagínate. Por supuesto, habían franceses, habían haitianos que manejaban la lengua francesa, pero habían haitianos analfabetas, cuya única lengua era el criol, que el criol es como un inglés isleño, que incluso eso en San Andrés todavía lo tenemos, ¿sí? Sí. Bueno, en varias islas en general. La matanza duró cerca de un año
Los historiadores se dicen que fueron aproximadamente 70.000 víctimas, pero no hay como un registro. No, pero es que Ahora bien, por pura regla de tres, sí dice que son 70.000 personas, tranquilamente pudieron ser 210.000 personas porque usualmente lo que hacen es mostrar las bajas entre comillas. O sea, si yo hablo de ujú, 70.000, no 70.000 no maté. O sea, estoy seguro que por ahí pasó la cuenta. Para poner un caso práctico, en Colombia se habla de 6.400 y piola de falsos positivos y estoy seguro que aquí han matado muchas más personas que eso, tristemente. exactamente. Exactamente. Desgraciadamente las personas que corrieron con peor, digamos que suerte, fueron las personas que trabajaban en los campos de caña. Entonces, pues al servicio de plantaciones incluso norteamericanas. Digamos que en esas plantaciones las cifras eran entre 15.000 y 35.000. Digamos que el genocidio se perpetuó básicamente en torno a una palabra que es perejil. 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 Yo puse un tweet. Sí, yo vi que tú lo Es, pusiste, que hubo una época en la que mataban en Latinoamérica por pronunciar mal la palabra perejil, pero exacto. no me imaginé que fuera por este lado. Entonces, bueno, eh, esto terminó, no terminó ni porque el man dijera, ok, no, vamos a terminar, no, terminó por una presión internacional. Y Trujillo justificó todas sus matanzas con unos argumentos totalmente nacionalistas, anticomunistas, defensores de la patria, donde decía que le iban a robar territorios, ¿sí? El propio gobierno de los Estados Unidos intervino para que esto ya no se perpetuara más, obligó a detener las masacres con numerosos componentes. Es que, mira, decirles hasta racistas es poco. Entonces, los asesinatos en su mayor parte eran blancos, o sea, eran por parte de blancos hacia... Eran realizados por blancos, hacia Sí, sí, población sí. de color. Ujú. Qué raro. Y bueno, digamos que se intentó entablar una nueva negociación con Haití bajo los auspicios del presidente norteamericano Franklin de Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Ujú. O sea, Roosevelt llegó y les dijo, ustedes dos son hermanitos, venga, dense en la mano. Pero él me acabó de matar a 70.000 más, 70.000 menos. Entonces, mira, escucha esto. Una vez más, Trujillo se salió con la suya. El man dijo, ok, me tengo que lavar las manos con todo esto lo que está pasando. Yo no fui, fue Y Patricia. algo así. Entonces dijo, no, voy a pagar una suma de dinero, una compensación de $750.000 por muerto. Entonces, listo. Total, empezó a pagar eso. eh, y digamos que fue un acuerdo que llegaron con los norteamericanos. Yo doy plata para que tú no ensucies mi nombre y digamos que hacemos de cuenta como que estos asesinatos no existieron, no se dieron. Trujillo volvió a regatear la cifra y quedó reducirla a $525.000, pero nunca se supo quién fue la persona que recibió y que administró todo este dinero, pero por supuesto, desde luego, las familias de las víctimas no. Es que a ver, $750.000 por 70.000 personas que ellos registraron como muertas me da 52 millones de dólares. 52 millones de dólares. Eso es mucha plata. Y ahí es cuando te digo, o sea, si reportaron 70.000 personas es porque fueron más y él no va a ser tan pendejo de decir voy a pagar por gente que... Pues, ¡asco! ¡Ah! Su voluntad de perpetuarse en el poder la consiguió sin violar un orden constitucional. Más lo que hizo fue que se podría decir que alteró la legislatura. No podía presentarse, bueno, no podía hacer una reelección con los candidatos que representaban dócilmente su condición de generalismos, de fuerzas armadas. Básicamente el man se volvió el dueño de todo. Y más manipuló la constitución a su favor. Exactamente. Ok. 1942 volvió otra vez a la presidencia, la logró recuperar. Pero te imagino que el mandato anterior es un PLL ahí montado que igual... Pues con todo lo que pasó con
con ese tema de los Estados Unidos que Con quería Roosevelt. bajarle que una cosa que la otra. Entonces llegó 1952 y fue sustituido por su hermano Héctor, al que también ascendió a generalísimo. Ah, lindo. Este, Qué este bonita ejercicio, familia. este ejercicio de la presidencia con los mismos métodos que su hermano, del que apenas era ejecutor de sus designios durante 8 años. En esa etapa, Trujillo asumió personalmente la cartera de Relaciones Exteriores. Aquí vamos a hablar un poquito de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, sus ideas, eh, digamos que se identificaban con la famosa Alemania nazi, pero por la sumisión a los dictados de Washington, le mantuvieron al lado de los aliados, o sea, trataron de mantenerlo como un aliado más que como un adversario, ¿sí? O sea, si el man se hubiera podido meter en la guerra, se hubiera metido para los alemanes, Claro, fácilmente. para el eje. Ujú. Entonces, digamos que Trujillo cuidaba la relación con los otros dictadores que habían en Latinoamérica y a nivel mundial también. Tan raro. Cuba, en estos años, digamos que el man empezó a desplegar toda una actividad diplomática donde se reunían y se llegó a crear algo que se llamaba el Club de los Dictadores. Ah, bueno. En ese club, por supuesto, hablaban de ideas políticas, de iniciativas, conferencias que hablaban supuestamente de la paz, etc. Y bueno, digamos que entre todas esas reuniones, Trujillo empezó a despilfarrar gran parte de su dinero. ¿Para qué? Para seguir perteneciendo a la política. O sea, el man empezó a repartir plata diestra y siniestra para que no lo bajaran, para que él no se bajara, etc. Esto se me hace tan conocido de las personas que no les gusta soltar el poder. Como cierto expresidente colombiano. No, y adivina, se hizo súper amigo de Franco. No, pues me lo supuse. O sea, empezó a tener relaciones muy, muy fraternales, le admiraba, compartían principios de, por supuesto, del régimen español. Un superviviente recuerda que los Ustashas quemaron vivos. Por ahí son algo de los Sí, ustachas. no sé por qué. Entonces, bueno, digamos que el man se comenzó a volver una... Bueno, se comenzó, no, ya era. Ya era, pues, o sea, empezó. Es que ni No, es que siquiera empezó, o sea, en este caso, aprovechó un momento geopolítico del mundo para rodearse de un montón de personas que él consideraba afines a su ideología, sin exacto, importar cuál fuera su ideología. y además empezó a rodearse de ellos para tener también un soporte. Sí, para decir, ok, si algo pasa aquí conmigo, tengo los otros dictadores de los otros países que pueden, no sé, atacar por mí, un ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces, era un tema, digamos que, un tema político donde se empezaba a ver también una guerra civil en el mismo país, porque por supuesto él mantenía sus seguidores, pero también tenía su gente que estaba en contra. Pues es que, a ver, lógicamente, ¿a quién le va a gustar que maten 70.000 personas aproximadamente? Al son de las maracas. Tiene que estar mal de la cabeza. Y bueno, la historia de este señor es larga, también da para una segunda parte, porque aquí tenemos que hablar más en todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, en sus aliados, guerras civiles, porque imagínate, la vaina llega hasta Budapest, o sea, la vaina se vuelve a A nivel gonorrea. mundial. Y por supuesto, aliado Franco. Entonces, creo que lo vamos a dejar para un segundo capítulo, Juanse, Vale, que ya siento que está quedando como muy largo me y de pronto parece. pueden surgir preguntas de ustedes o correcciones. Recuerden que nosotros no somos historiadores. Perdonen si damos alguna información incorrecta, pero lo pueden corregir aquí abajito y bueno, nosotros tomamos ese comentario y también lo decimos en el próximo capítulo. Ok, quedó picado. Quedó picado y quedó con muchas dudas, pero cool. Cool. Son esos personajes que precisamente son importantes para un país, pero que no son, Tan o sea, reconocidos. al menos yo no tenía ni idea
de Rafael Trujillo como dictador. O sea, sí sabía que había sido presidente de República Dominicana, sí sabía que había hecho un acuerdo con Haití, pero no me pregunten si sabía de todas las atrocidades del régimen de ese man. No. Ok. Entonces, ay, los políticos, En fin. Mira, en fin, empecé hablando de política sin saber que íbamos a llegar a este punto en el capítulo. ahí los dejamos picados. Y bueno, y recuerden que si les gustó este episodio pueden compartirlo, suscribirse, picarle a la campanita. Recuerden que también estamos en todas las plataformas de podcast como Historia Histérica, como lo son Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor y Spreaker. Si no estamos en algún lugar, nos pueden buscar. Estamos en todas partes, en todas las redes sociales como Historia Histérica. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.